Hablar sobre el libro de Job. Generalmente se acostumbra a leer el día de 9 de Av en Tisha B'Av. Ahora, el tema central del libro de Job, o de Job, como dicen en español, es el de la persona que sufre en la vida, un tzaddik, una persona justa que sufre en la vida. Esa pregunta siempre surge, que a veces vemos que al que hace mal le va bien, entre comillas, y al que hace bien, le va mal, entre comillas. Hay cuentas para todo y no sabemos varios aspectos para estudiarlo, pero este no es el tema de hoy. Ahora, es el personaje principal, Job. Job es una persona justa de la época de la esclavitud de Egipto, de la época de Moshe Rabén. Era un justo de las demás naciones, no judío. Este libro atrae porque hay una sensibilidad que vemos aquí, que un alma creyente y a la vez rebelde, que suplica, que se pone bravo, se irrita, que es devota de Dios y lucha, pero a veces no tiene esperanza de triunfo, pero tampoco cae en la resignación. Es, es una persona sufriente y que hasta habla en términos violentos contra la justicia divina. Tiene una controversia entre Job y sus compañeros, sus amigos. Al final hay un mensaje de Dios en medio de una tempestad y sus argumentos sirven para convencer a Job. El que al final se va a arrepentir de haber osado criticar los actos de Dios. Hay en realidad dos Jobs que tienen entre sí sensibles diferencias. Es el mismo, pero él madura, va creciendo según los golpes que va recibiendo en la vida. El primer Job es el que aparece en la parte narrativa de los capítulos 1, 2, ¿ok? Etcétera. Es un Job Tzadik, íntegro, recto, resignado por excelencia, que recibe serenamente los grandes desastres que sobre él se abaten, pierde todos sus bienes, muerte de todos sus hijos e hijas, de una terrible enfermedad, y que al decirle a su mujer, reniega de Dios, y al decirle su mujer a él, reniega de Dios y muérete de una vez, ¿por qué tanto sufrimiento? Él le contesta a su mujer, ¿recibiremos el bien de Dios? ¿Y acaso el mal no lo recibiremos? Ah, cuando recibimos el bien estamos contentos y el mal no lo vamos a recibir. De una fe firme, inconmovible, y creía justamente, completamente los designios de la providencia, al punto de no dudar siquiera de sus decisiones. Ahora, el segundo Job, que es el mismo, por supuesto, pero después de todos los sufrimientos, de todas las reflexiones, de todos los consejos, es el que figura una controversia.
que se revela contra la injusticia, entre comillas, que reina en el gobierno del mundo. Va a empezar a dirigir frases duras contra el cielo, tanto por su miseria y dolor como por la miseria de la persona en general. Este Job no recibe el mal con resignación, sino por el contrario clama con desesperación: perezca el día que me vio nacer, que desaparezca ese día que me vio nacer. Con respecto al resignado Job, se dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Mientras que el otro Job, el rebelde, dice: cuanto a mí, yo no cerraré mi boca, me quejaré con la amargura de mi alma. Él concluye diciendo que el gobierno de Hashem es un gobierno de tiranía que carece de todo sentido de justicia. Esta es la única cosa que dijo: él extermina al perfecto y al impío. Ahora, la reacción de los amigos, de los compañeros de Job para con él, es distinta. Dice, dice, al ver a Job que estaba leproso, alzaron sus ojos de lejos y no lo reconocieron. Alzaron su voz y lloraron. Se sentaron con él en la tierra por espacio de 7 días y 7 noches, y ninguna le hablaba, tan inmenso era el dolor. Si al fin de dichos 7 días hubiese entablado una conversación entre Job y sus compañeros, podríamos imaginarlo sobre qué habría hablado. Compañeros habrían expresado a Job su profundo pesar ante su gran dolor. A lo mejor se hubieran quejado contra la providencia. Ahora, la controversia entre Job y sus compañeros se desarrolló en forma contraria a la que figura. Quiere decir, Job, que era el tzaddik, el hombre íntegro y justo, habría sostenido que el ser humano tiene la obligación de aceptar el mal que viene del cielo, de la misma manera en que recibe el bien, no murmurando contra el juez supremo. En tanto que sus compañeros expresaron su pena, habrían criticado el proceder de la providencia contra un hombre que era perfecto, que era temeroso de Dios, afirmando que la esencia propia de la justicia exige el bien y la felicidad para el hombre justo y el mal y la desgracia para el malvado. Y se explica el reproche de Hashem al decir a los compañeros de Job: no hablasteis tan acertadamente como mi siervo Job. Y a pesar de su desgracia y de su terrible sufrimiento, permaneció firme en su fe, en quien Dios como recompensa devolvió la salud, aumentando todos sus bienes y su familia. Entonces, el libro de Job está formado por dos obras literarias, cada una de las cuales constituye una unidad. Primero, la tradición referente a Job, el hombre que supo resignarse sin proferir una sola queja ante los designios de Dios, recibiendo al fin su recompensa. Y segundo, al recibir su recompensa, permaneció también recto e íntegro. Ahora, Job, los hijos de Job se querían
mucho entre ellos. Realizaban reuniones familiares, periódicas, a las que eran invitadas sus hermanas, contribuyendo así a alejar la monotonía en sus existencias. El anciano padre no participaba en estas reuniones, pero construían costumbres nuevas. Al concluir el turno de los días de convite, Job los invitaba y ofrecía rezos y servicios a Dios. Porque decía, a lo mejor pecaron mis hijos, mejor hablaron algo contrario a lo que designa Dios. ¿Quién puede conocer lo que sucede en el interior del corazón de los jóvenes? Por lo tanto, eso le preocupaba a Job. Así vivía Job como un respetable patriarca entre las tribus, entre sus hijos y entre su entorno. Un tzadik. También hay hay un midrash que lo enseña el Satán con Job, en el cual es el momento de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y para que el Satán, la parte mala, no estimulara al pueblo de Israel, Dios lo entretiene y le dice, hay otro tzadik que no pertenece al pueblo de Israel. Ese se llama Job. Era uno de los consejeros del faraón. Job era el consejero que quedó neutral, que no se opuso a los designios del faraón contra el pueblo de Israel. Por lo tanto, huyó y siguió siendo un tzadik fuera, pero no intervino para salvar al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice, en ese momento justo que va a sacar al pueblo de Israel, Dios le dice al Satán que se entretenga con Job. El Satán le dice, te voy a demostrar que yo no es tan tzadik, tan justo como tú me dices. Y que le dice, te voy a mandar esta misión, pero, le dice Dios al Satán, su ángel que es el Satán, le dice, pero puede hacer lo que quiera, pero no su alma no te la lleves, no lo puedes matar. Hizo todo hasta el extremo de enfermarlo, de quitarle su familia, su dinero, como sabemos al leer el libro. Y ese es lo que pasó. Ahora, ese Satán podemos verlo de dos maneras. El Satán interno y el Satán externo. El Satán puede ser un sadik, pero tenía un error muy grande, que cuando el faraón decretó sobre el pueblo de Israel todas esas malas cosas, todos esos malos decretos, no opinó, sino que se quedó neutral. Al quedarse neutral, se pudo ir, siguió siendo tzadik, pero tiene que pagar por ser neutral. Y por ser un tzadik neutral le vino todo lo que le pasó. Y por eso el pueblo de Israel salió, mientras el Satán, la máxima acusación del mundo, estaba sobre Job. Job pasó todo eso, al final Dios le dio el mérito de recomponerse y volver a elevarse y volver a tener su familia, sus riquezas, etcétera. Y así reivindicarse. Todo eso de la enfermedad, todo eso es para curar, para limpiar su neutralidad, su posición neutral. Eso nos enseña que ser neutral en el momento a lo mejor nos ayuda, pero después vamos a sufrir las consecuencias. La persona tiene, como dice la Torá, Sedek, Sedek Tirdof.
justicia, lo justo siempre perseguirás. Esos son los tres compañeros que tenía yo. Eran sabios, creyentes, pero también los compañeros era la parte de la bondad, uno, la parte del rigor, dos, y la parte del eje central de llegar a una, ¿cómo se llama? A una decisión intermedia equilibrada. Esos eran los tres amigos de Job en la explicación. Y teníamos, como dijimos, teníamos el Satán interno y el Satán externo. Ambos influían sobre él. El interno, en el cual cuando él para salvarse permaneció neutral y tenía que pagar por ello. Y el externo era el que le mandó para que, para que sufriera externamente. Primero en su conciencia, el Satán interno y el Satán externo. Al final, cuando uno limpia los problemas, cuando uno ya sobrepasa con fe y sabe que sobre todo lo que tiene uno, que hace uno, tiene que rendir cuentas y corregirlo, esa es la mejor, la mayor bondad que puede hacer Dios con la persona para que se vaya de este mundo limpio y sin deudas. Baruch Hashem Leolam. Amén.